Es común intentar ser famoso en el internet debido al tipo de contenido al que te dedicas para hacer tus videos, ya sea de videojuegos, tutoriales de cocina, manualidades, blogs, ser creador de contenido, música, contenido infantil, aunque este último de cringe, etc. Y el día de hoy me gustaría hablar de un canal que después de 4 años de su cierre, haya dejado mucho en que empezar de por qué se cerró, o en este caso cerraron porque fueron varias cuentas. Y ese canal es de las 7 Super Girls, o 7 Super Nenas en español. En este video quiero hablar de todo lo que ha pasado con el canal de 7 Super Girls en sus 11 años de existencia en la plataforma de YouTube, y por qué mi opinión tuvo un triste y polémico final. ¿Qué onda mis panas? Soy Uscrack148 con un nuevo video más. El día de hoy vamos a hablar de las 7 Super Girls, un canal que quizás no muchos conocen ya que no fue tan popular en Latinoamérica. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Pero en Estados Unidos y mayor parte de Reino Unido, Canadá, Australia y otros países que hablan inglés fueron relevantes en su época. Este canal tuvo una historia muy importante dentro de los inicios de YouTube hasta el día que eliminaron por completo el canal de la plataforma. Y, al igual como lo hice con el video de la decadencia de GoAnimate, me di la tarea de dividir esta historia en etapas, pero mencionando a todas sus generaciones. Pero antes que nada, quisiera aprovechar este espacio para decirles que si quieren apoyar el canal, solamente con un like y con una suscripción bastaría. Quizá YouTube no me recomiende mis videos, pero hago lo mejor posible para que lo haga. Por mi parte, muchas gracias. Ahora sí, comencemos con la primera generación de este bonito canal de YouTube llamado la generación original, abarcado de los años 2008 al 2011. I'm Megan. I'm Taylor. I'm Katie. I'm Tori. I'm Jessica. I'm Jessie. And I'm Sarah. I am Brittany. And together, We are 7 Super Girls. Las 7 Super Girls se fundó el 27 de noviembre del 2008. Este canal se deriva de 7 Awesome Kids, fundada 8 meses atrás, y nació como una idea de que las chicas subieran vlogs de su vida diaria o episodios de entretenimiento para la audiencia al que estaba dirigida. Y este hombre, llamado Ian Raylet, fue el fundador y administrador original del canal. Recuerden este nombre porque lo mencionaré más adelante. El canal estaba compuesto por 8 chicas, sí, digo 8 porque 2 de ellas son hermanas y subían en un solo video. A cada chica se le asignaba un día a la semana para subir sus videos. La primera generación de las 7 Super Girls estaba compuesta por Jessica, quien subía videos todos los lunes, Taylor los martes, Katie los miércoles, Megan los jueves, Jess y Sarah a las Twininis los viernes, Tori los sábados y Brittany los domingos. Y de esa misma manera Ian crearía más canales derivadas de esta, siendo estas 7 Fabulous Teens, 7 Cool Twins, 7 Twinkle Twins, 7 Fantastic Girls, 7 Perfect Angels, 7 Gymnastic Girls y 7 Epic Dancers. A todos esos canales los llamaremos canales SAC. Y sus dinámicas eran completamente las mismas. A cada chica se le asignaba un día a la semana para subir videos, bla bla bla, pero con chicas de edades menores y mayores, y con temáticas completamente distintas. Ahora regresando al canal de las Super Nenas, que es donde me voy a enfocar más, aparte de lo ya mencionado, había una regla establecida en la descripción del canal, el cual decía, cuando una chica alcance los 16 años, tendría que abandonar el canal. ¿Qué? Sí. Esto a mi parecer es algo ilógico e innecesario. O también podrían salir por otros temas personales, pero eso ya es más opcional. Y esta regla tomaría varios cambios entre las chicas cuando llegaban a la edad requerida. ¿Y qué pasaba después? Me preguntarán. Bueno, cuando una chica abandonaba el canal era reemplazada por una nueva. Bueno, si más o menos me entendieron bien, o para los que no, entonces en este video demuestra lo que estoy diciendo. we have a very sad announcement. Megan has left us. She's really going to be missed. Finding a replacement was really hard. But then we realized It had to be Kayla. Please welcome the Skype 111.
My name's Kayla, and I'm the new Friday on 7 Supergirls. You may have seen me as the Saturday person on 7 Cool Tweens. And, so here are some things to, know about me. I'm, 10 years old, but I'll be, 11 in the summer. Oh my gosh. I just realized I'm the youngest one here. Como pudimos ver en el video, las chicas del canal anunciarían que Megan abandonaría el canal por razones personales, y luego Kayla nos daría una pequeña introducción de ella, su nombre, su nacionalidad, edad, sus gustos, etc. Y así mismo ocurriría con las demás chicas dentro del canal y a las nuevas que entrarían, dando a entender la dinámica principal del canal. E introduciendo al canal a chicas como Amanda, Hannah, Sydney, Darja, Brooke, Anna y entre otras chicas. Y tras la salida de las Toonies, las únicas sobrevivientes de la generación fundadora, el canal dio paso firme a una nueva generación de chicas, siendo estas la generación moderna, abarcado de los años 2011 al 2014. Esta generación estuvo compuesta por la misma Kayla, Ariana, Ali, Alexis, Calista, Becky, Jules, Cine Segunda, sí digo segunda porque ya he mencionado una anteriormente, Cassidy y entre otras chicas que no quiero mencionar porque es una lista más larga que el verano de Phineas y Ferb. Y seguía siendo exactamente lo mismo, así que no me tardaré en explicar esto. Luego después llegarían nuevas chicas que también empezarían a ganar mucha más popularidad en el canal, siendo estas Jenna Aren, Catherine y Rachel, Karen Wilkins, Ocean Buxton, Caitlyn alias CJ, Nicole Llewellyn y Georgie, aunque esta no duraría tanto. Pero lamentablemente tras la regla establecida en el canal, CJ y Ocean tuvieron que abandonar el canal en el año 2014. Y tras la llegada de Emily Jade y Yacian junto con Kaylin, Jenna, Catherine, Rachel, Kayla y Nicole conformarían la famosísima Generación Dorada, abarcado de los años 2014 al 2017. Y sí, estas 8 chicas más otras 2 marcarían una generación importante en el canal. ¿Y qué hicieron para ser recordadas como la Generación Dorada? Bueno, adelantémonos un año más. 10 de agosto del 2015. Primera vez que todas las chicas se juntaban para hacer una gira nacional. Shut up! I was excited. Okay. Hey guys, it's and. Yes, bring back to the bed. I know but I'm too late. Bring back to the bed. I can still steal it from you. Sorry, who do you think it was? There you go. Todo era genial en aquellos días, las chicas hacían sus videos juntas, viajaron a Disneylandia, hicieron meet and greet de Anaheim, California, todo hermoso, espectacular. Hasta que llegó el día en el que Kayla y Catherine abandonaron el canal. Sí, habían llegado a la edad requerida. Y como Catherine subía videos con Rachel juntas, la dejaría sola a grabar sus videos, pero esto no duraría tanto. Y con respecto a Kayla, sería sustituida por Mimi Dravik, la nueva chica que tomaría su lugar tras salir de Seven Perfect Angels. Y tras esos cambios, el canal pondría fin a la regla de la salida de una chica cuando cumplía 16 años. ¡Qué buena noticia! Esto sin embargo para Catherine le trajo mucha ventaja, ya que como subía con Rachel el mismo día de la semana y no tenía reemplazo, entonces pudo regresar al canal sin problema. Sin embargo para Kayla ya fue demasiado tarde, ya hay otra chica que está tomando su lugar. Para las demás chicas ahora se podían retirar del canal por razones personales. Después de su rotundo éxito en Anaheim, las supernenas harían una segunda gira en una ciudad diferente. Y a pesar de estar sin Kayla, y ahora con Mimi en la gira, seguían con su legado repleto de estrellas. Pasarían por Houston, Texas, luego en 2016 estuvieron en Orlando, Florida,
pero aquí sería la última vez que veríamos a Nicole en el canal, y llegaría en su lugar Ellie Louis, la nueva chica que tomaría su lugar tras salir de Seven Perfect Angels igualmente, hasta llegar nuevamente a Anaheim, California, donde harían su último encuentro juntas. Bueno, por lo menos alguna de las integrantes de la generación dorada. Luego de su exitosa gira alrededor de Estados Unidos, las supernenas continuaban con su rutina diaria de hacer videos, hasta el año 2017, donde la generación dorada llegaría a su fin tras la salida de Emily, Jassy, Cassidy de forma definitiva, Rachel, Kaylin y Jenna. Mimi y Ellie serían las únicas sobrevivientes de aquella generación dorada del 2014 al 2017. Y ellas dos, junto con Ella, Jaden, Ashley Jones, Alexis, Brianna Motte y Emelina, serían parte de la nueva generación, abarcados de los años 2017 al 2018. Todo era paz y tranquilidad. Las chicas seguían haciendo sus videos como si nada, seguirían haciendo giras, hasta que llegó el día del famoso incidente. Pero antes de pasar al incidente, quiero mencionar un pequeño dato curioso. 14 de agosto del 2018, las supernenas subirían su último video al canal antes del incidente. Ahora sí, continuemos. ...17 de agosto del 2018... Orlando, Florida. El futuro de las Seven Supergirls y de los demás canales SAC cambiaría por completo. Intentaré resumir lo más que pueda para que papito YouTube no me dé de baja el video. Resulta que una de las integrantes de las Seven Supergirls denunció al creador de la SAC, Ian Raylet, de... Según el testimonio de la menor, había sido obligada a... enfrente de él para hacerle ya saben qué cosa. Todo esto saldría a la luz un año después, el 24 de julio del 2019. Brianna Motte subiría un video a su canal con el nombre I Am the Victim, The Sax Channel. En el video nos explica entre lágrimas todo lo que les mencioné anteriormente. También mencionaría otras anécdotas que vivió junto con otras chicas, más allá de las cámaras y más allá de las redes sociales. Pero quizás lo tome en cuenta para un video aparte. Si no quieres que resuma este caso aquí en el canal, entonces les dejo el video aquí arriba para que lo vean. Pero eso sí, está en inglés. And then he had me try on all of the other outfits, and the final outfit was a set of PJs, or it was a one-piece PJ thing, and he told me that you could see my underwear line once I got it on. And I was like, okay, and he says you need to take the underwear off. So I said, okay, I'm uncomfortable doing that. And then he said you have to take them off or else I'll do them for you. And then I asked him if he could turn around, and then he got up and he came up to me and he tried to pull my underwear off. He pulled them so far that they were reaching my like lower thigh right here. And then I grabbed them out of his hand and I said I can do it myself. And then he went and sat down and I just took them off from under my clothes, and I didn't get completely undressed. I just pulled them like off my leg from underneath the outfit, I guess, if that makes sense. And then he said next time I should just take off the whole outfit. YouTube, al enterarse de esto, desmonetizó todos los videos que le pertenecían. En este caso, todos los canales SAC. Después de la denuncia de Brianna, Ian Raylet se aproximaba a una de 15 años en prisión. El creador admitió haber hecho esas cosas a la menor firmando un acuerdo de culpabilidad, y a pesar de que sus canales no infligían cualquier norma, en marzo del 2019 la plataforma decidió eliminar todos los canales SAC, al igual que sus demás redes sociales, sin dejar ningún rastro alguno. Y después del acuerdo firmado por Ian, fue llevado a prisión durante 3 meses. Sí, tan solo 3 meses, en lugar de los 15 años a los que se enfrentaría.
Después de cumplir su condena, estuvo en libertad condicional supervisada durante 5 años, es decir, del año 2019 hasta el próximo año 2024, y no podrá tener contacto con ninguna menor, a excepción de su hija. Luego de esto, no se supo nada del creador y sobre su paradero hoy en día, y es mejor no saberlo. A continuación, les voy a mencionar algunos datos interesantes de las 7 supernenas. El canal de las 7 supernenas contaba con 9.5 millones de suscriptores y 5.000 millones de visitas y fue el canal más popular de todos los canales SAC. A cada chica se le pagaba un salario mensual por sus problemas. En la actualidad, cada chica tiene su propio canal en individual. Jaden, Ella, Mimi y Ellie tenían un canal de nombre The New Normal y concluyó poco después. En un video perdido de las 7 supernenas pudimos presenciar la primera colaboración entre chicas, siendo estas Kellen y Jenna, que se encontrarían y harían un video juntas. En el año 2020, durante la pandemia, Yacian publicaría un video en donde se haría un reencuentro de las integrantes de la generación dorada de las 7 Supergirls. Todavía puedes encontrar videos de las 7 Supergirls resubidos por algunos canales de YouTube, siendo estos Orange 9098, The Daily SSG Amor, Sax Channels, 7 Supergirl Fans, etc. Solo que la mayoría se encuentra perdidos y se consideran automáticamente como Lost Media. En conclusión, las 7 supernenas y los demás canales SAC fueron un éxito rotundo en el mundo del internet y de la plataforma de YouTube, gracias al tipo de contenido y a la audiencia al que estaba dirigido. Estaban en la élite total del entretenimiento y del contenido infantil, pero por culpa de su nefasto creador y sus atrocidades, provocó el punto y final de estos bonitos canales. Y a pesar de que la nueva generación no duró por más de un año, pudieron haber hecho más si nada de esto hubiese pasado. ¿Saben algo? Al igual que GoAnimate, este canal y estas chicas tienen un lugar dentro de mi corazón. Desde que las vi por primera vez cuando era niño, hasta este año 2023, cuando las volví a ver después de 7 largos años, mientras hacía este video. ¿Saben? ¿Quiénes aún recuerdan venir de la escuela a ver estos videos? ¿Quiénes si tuvieron la oportunidad de verlas en persona en su gira? ¿Quiénes se divertían por los videos de su supernena favorita? Y por todo esto y más, nunca olvidaremos a todas las integrantes que han pasado por este canal. Nunca olvidaremos aquellos videos tan graciosos que nos sacaban mínimo una sonrisa al verlos, al menos una. Ahora, todos esos lindos momentos se han vuelto un recuerdo que jamás olvidaremos. Pero como dijo alguna vez SSG Meet and Greet, no llores porque se acabó, sonríe porque sucedió. Muchas gracias, supernenas, las queremos mucho, que Dios las bendiga a cada una de ustedes y que el destino les depare cosas bonitas en sus vidas. Y bueno gente, con este bonito mensaje nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, si les ha gustado este video denle like y compartan. Asimismo suscribirte a este hermoso canal y activar la campanita de notificaciones. Esto me brindaría mucho apoyo para seguir subiendo contenido como este. Y coméntame acá abajo, ¿qué opinas de las 7 Supergirls? ¿Qué opinas de las acciones de su nefasto creador? De todas las generaciones que mencioné, ¿cuál fue tu favorita? Y de esa misma generación, ¿quién fue tu integrante favorita? En mi opinión, la generación dorada siempre será la mejor. Y de esa generación, mi integrante favorita siempre será Kaylee. Sin más que decir, esta fue la historia de lo que pasó con las 7 Supergirls. Yo fui Crack 148 y nos estaremos viendo otro día con un nuevo video. Nos vemos.